Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Israel lanzó un inédito ataque aéreo sobre Qatar, apuntando a altos mandos de Hamas alojados en Doha, la capital. El hecho despertó el repudio de los países del Golfo que mantienen estratégicas relaciones con Estados Unidos. Por su parte, Qatar dejó en suspenso su papel como mediador entre Hamas e Israel en unos diálogos que quedan aún más empantanados. Tenemos análisis. En la Franja de Gaza, Israel ordenó la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza, que aloja a 1,2 millones de palestinos en una ya extrema situación humanitaria. Según los reportes, hay pánico generalizado entre los palestinos que no encuentran a dónde ir. Irán reactivó su cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica para permitir la supervisión de sus instalaciones nucleares. Teherán intenta convencer a los países europeos para que no reanuden las sanciones en su contra. Lo explicamos. Empezamos hablando del inédito ataque israelí en la capital de Qatar, un firme aliado de Estados Unidos. El 9 de septiembre, el ejército israelí lanzó un ataque aéreo en una zona residencial de Doha. El objetivo, altos mandos de Hamas, quienes habrían sobrevivido, según el grupo. El asalto dejó varios miembros de bajo rango de Hamas muertos y al menos un integrante de las fuerzas de seguridad de Qatar. El Ministerio Qatarí de Exteriores condenó el ataque, lo calificó de cobarde y dijo que violaba el derecho internacional. Esta fue la primera vez que Israel materializó un ataque aéreo sobre uno de los países del Golfo, lo que provocó ira y preocupación entre ellos. Tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita condenaron con firmeza el ataque, advirtieron que posibles consecuencias. Estos bombardeos tuvieron lugar en medio de las negociaciones en Doha entre Hamas e Israel sobre un posible acuerdo de cese el fuego en Gaza. En los últimos días, el presidente estadounidense Donald Trump había puesto un ultimátum a Hamas, presionándole para aceptar una última propuesta de cese el fuego. Aunque Hamas ya había aceptado las grandes líneas del acuerdo, este no ha visto la luz. Y ahora, tras el ataque, Qatar anunció la suspensión de su papel de mediador en estas negociaciones. Para ampliar el tema, conectamos con Néstor Rosanía, analista internacional. Hola Néstor, primero te pregunto, este ataque en Doha se produjo mientras se negociaba una propuesta de cese el fuego entre Hamas e Israel. Tras el hecho, ¿quedan heridas de muerte las negociaciones? Sí, tres cosas fundamentales. Lo primero es que en este momento se rompe la negociación, se rompe la confianza, el mediador es atacado y eso hace que la negociación se fracture. Lo segundo, no va a ser de manera permanente, porque detrás de esto hay un tablero geopolítico muy grande. Qatar es el aliado de Estados Unidos y Estados Unidos también tiene el gran aliado con Israel. Entonces, Estados Unidos tiene que entrar a jugar un papel de mediador, un tablero diplomático para restablecer la relación y empezar a ver cómo nuevamente Qatar puede ejercer ese papel fundamental de negociador. Y lo tercero, lo que sí va a haber es también una respuesta de los países árabes, porque cada vez Israel con este tipo de acciones unilaterales está afectando más la región y está poniendo en amenaza a la región, porque no solo es lo que acaba de pasar, sino que también tenemos el ataque a la flotilla de la Libertad, pues estaban en Túnez, bombardeos en el Líbano, bombardeos en Yemen. Entonces ya esto dejó ser un conflicto directo y se convierte en un conflicto regional. ¿Cómo este ataque puede impactar las relaciones entre Israel y Qatar, pero también entre Estados Unidos y Qatar? Creo que llegan a un punto muy crítico de la relación entre Israel y Qatar. Qatar ha intentado poner por encima su portafolio de negocios que su visión política regional y por eso se ha constituido al lado de Egipto en los negociadores en este conflicto entre Israel y Hamas. Tiene el músculo económico, tiene un reconocimiento de la comunidad árabe y lo han visto, digamos, desde Washington también al ser ese gran aliado de Estados Unidos como el mediador ideal. Ahora, que Israel atente contra la soberanía de Qatar, pues rompe y fractura la confianza. Ahora, Estados Unidos tiene que manejar esto con mucha cautela porque están sus dos grandes aliados en la región. Además, un Estados Unidos que recordemos, tiene su principal base militar en Qatar, que fue bombardeada por Irán en este año. Entonces, Qatar ya ha recibido dos golpes, digámoslo así, en medio de este conflicto. Entonces, Qatar ya está cargándose el peso
un peso muy grande y muy importante a nivel internacional y ahora interno con este tipo de atentados. Y lo tercero, también tenemos que ver cuál va a ser el papel de Naciones Unidas, porque sería un actor importante ahí también. ¿Qué va a decir Naciones Unidas? Naciones Unidas, hasta lo que vamos, se ha pronunciado diciendo que condena a Israel por violar el derecho internacional. Vamos a ver si se alarga o si hay otro tipo de sanciones dentro del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de Naciones Unidas. Néstor, cuéntanos qué importancia tiene Qatar en la región. Qatar es uno de los países pivotes geoestratégicos de la región porque tiene buenas relaciones con el mundo árabe, es reconocido y respetado por el mundo árabe, es respetado por Estados Unidos, es respetado por la Unión Europea y es respetado, digamos, por el sistema internacional. Por eso es un actor tan importante. Ahora, lo segundo es que recordemos que de Qatar sale un gran volumen del petróleo y del crudo internacional que afecta a la economía de Europa, de Estados Unidos y de China. Recordemos que cuando hubo tensiones con Irán, una de las mayores preocupaciones era eso. ¿Qué pasaría a nivel de los precios del crudo internacional? Entonces, Qatar también tiene en su portafolio la carta del petróleo y de los precios internacionales del crudo que afecta y que pone muy nervioso al sistema internacional. Y lo tercero, Hamas ha detenido sus negociadores hace mucho tiempo en Qatar y Qatar ha sido, digamos, el que le habla por fin directamente a Hamas, porque no hay otro actor en el sistema internacional que realmente pueda sentar a los líderes de Hamas y pueda hablar directamente con Hamas. Qatar es el único que lo ha hecho. Por eso que se fracture la relación, que se afecte la negociación, pues es muy difícil porque en ese momento se apaga la esperanza. Creemos que a futuro se va a solucionar, porque aquí hay muchos intereses de fondo, hay mucha economía, mucha política en el fondo. Entonces, esto va a ser un antecedente. Ahora, por último, es que lo que hace Israel es que está mandando al abismo todo el derecho y el concepto de derecho que hemos construido después de la Segunda Guerra Mundial. El derecho internacional humanitario, los derechos humanos, la soberanía de los estados, Naciones Unidas, todo esto ha sido realmente pisoteado por Israel con este ataque, con el genocidio en Gaza y con todo lo que está pasando en la región. Gracias, Néstor, por tu análisis. Muchas gracias a todos los televidentes de France 24. Pasamos ahora a la Franja de Gaza, donde Israel adelanta sus planes de ocupar la totalidad de la ciudad de Gaza y desplazar a sus habitantes al sur del enclave. El 9 de septiembre, el ejército israelí ordenó la evacuación de la ciudad sin cesar sus ataques que diariamente dejan decenas de muertos. Israel asegura que los habitantes de Gaza pueden desplazarse hacia Al-Mawasi, en el sur del enclave, una zona que califica de humanitaria y donde habría infraestructuras humanitarias esenciales con comida y medicamentos. Sin embargo, los palestinos afirman que no hay lugar para más personas y carpas y tampoco los recursos esenciales. Rami Abu-Jamous, periodista gazatí que vive con su familia en la ciudad de Gaza, nos compartió este informe. Hubo nuevas órdenes de evacuación. Esta vez piden evacuar toda la ciudad de Gaza, es decir, que alrededor de 1,2 millones de personas tienen que desplazarse hacia el sur. Desafortunadamente, la población está en un estado de pánico y miedo porque no hay ningún lugar a donde ir en el sur. Israel habla de una zona humanitaria, pero esta zona ya no existe, ya no hay lugar. Por eso Israel y el ejército de ocupación usan los bombardeos para forzar a la población a desplazarse. Están bombardeando las torres, los edificios de 3 pisos y las casas porque así forzan a cientos de personas a estar en la calle y a huir hacia el sur. Yo personalmente me quedaría aquí hasta el último momento. Varias veces se me propuso abandonar la Franja de Gaza y huir al extranjero, pero siempre me negué a hacerlo. Mi forma de resistir es quedarme aquí en la tierra palestina y más que todo como periodista es mi forma de transmitir la voz de los palestinos hacia el extranjero. Tenemos un gran problema de guerra mediática con el arsenal mediático que enfrentamos. Nosotros solo representamos una pequeña voz y una pequeña pluma aquí en Gaza. Si dejamos de hablar, Gaza quedará enterrada. Por eso, para mí, la decisión ya está hecha. Es mi forma de resistir y es como un deber de periodista.
Vamos ahora a Irán, que anunció la reanudación de su acuerdo bilateral con la Agencia Internacional de Energía Atómica en medio de presiones por parte de Alemania, Francia y Reino Unido. Los tres países europeos, llamados E3, acusan a Teherán de incumplir el acuerdo firmado en 2015 sobre el control del programa nuclear iraní y por ello activaron el mecanismo conocido como snapback, que podría reactivar las sanciones internacionales contra el país persa. Lo explicamos en el siguiente informe. Irán, de nuevo entre la espada y la pared. A Teherán le quedan solo unos días para convencer a los países europeos de que no reanuden las sanciones internacionales en su contra. A finales de agosto, Francia, Reino Unido y Alemania, el E3, activaron el snapback, una cláusula del acuerdo nuclear firmado en 2015 que permite reactivar las sanciones internacionales contra Irán si éste no respeta las líneas del pacto. En 2015, Irán, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea firmaron un histórico acuerdo que restringía el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. 3 años después, Estados Unidos salió del acuerdo unilateralmente bajo la primera administración de Trump. El snapback permite reimponer estas sanciones evitando el veto de Rusia o de China. Entre las posibles sanciones está el embargo sobre las armas, la congelación de activos financieros y las restricciones de desplazamientos para altos cargos iraníes. El E3 pide a Irán, entre otros puntos, una plena cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica y la reanudación de las negociaciones sobre su programa nuclear. Si bien Teherán es renuente a hacer concesiones, el 9 de septiembre anunció la reanudación de la cooperación bilateral con la agencia de la ONU, permitiendo restablecer las inspecciones a sus instalaciones nucleares. Aunque Teherán cuenta con el apoyo diplomático de Moscú y Beijing, se encuentra en una situación económica compleja, con una población cada vez más descontenta. El país quedó sensiblemente debilitado tras la guerra de los 12 días con Israel, sufre apagones, cortes de agua y cerca del 70% de los iraníes viven bajo el umbral de pobreza. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.